La voz del Maule. Nuestro querido Jorge Zamora está con nosotros, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo comienza este día lunes? Hola, Katy, ¿cómo estás? Bien, harto eventos fin de semana, lo estábamos comentando, y también esta semana corta, que siguen los eventos, porque viene Sí, Halloween, se pues, están todos claro. preparando ahí, Muchos viajan. muchos van a viajar, claro, Sí. hay muchas fiestas también fin de semana, bueno, otros lo van a usar para descansar, que también es una buena Sí, opción, por y otros supuesto. para comer muchos dulces, que también va a pasar. Ay, sí, fiestas de dulce, de alcohol, También, de sí. comida, de todo. De todo, sí. Y después vienen las lamentaciones. Claro. El día lunes tú Diablo, qué difícil. con un látigo ahí hasta todos los que Ahí- van a hacer ejercicio. Claro, ahí van a llegar todos después. No, de hecho, hay mucha gente hoy día en la mañana justo me estaban hablando dos amigas que querían ingresar y me estaban preguntando los precios, valores. Y ahí yo me di cuenta y dije, están como moviéndose para noviembre. Se están como proyectando ya, yo creo que para el otro fin de semana, Claro. o sea, para la otra semana empezar ya como el tema del entrenamiento. Claro que sí, por supuesto, de todas maneras. Ahí después, como le digo, va a estar con el látigo, Jorge. Ahí. ¿Cuántos dulces te comiste? 5 Ya. burpees. Eso. Así van a estar. Uno por cada uno. Sí, Muy bien, claro. sí. ¿Cuántos asados te comiste? No, 2 nomás. No más. No más, 20 burpees, 10 por cada asado. Para que puedan compensar un poco, tengo que ver eso ahí. ¿Cuántos tragos te tomaste? No, 5. No, ahí ya murió. No, ahí vamos a tener un mes de entrenamiento. ¡Ay, qué terrible! Pero bueno, así es, aportarse bien nomás, porque si no, estamos complicados. A vivir en equilibrio, lo que siempre yo Sí, digo, siempre conversamos eso, ser equilibrado. Al final Sí. los excesos son el problema, obviamente siendo equilibrado, manteniendo un equilibrio en todo lo que hacemos es súper importante, sobre todo cuando hablamos de salud, de vida sana. También obviamente las distracciones son necesarias, más estamos llegando a fin de año y ya hay harta carga laboral acumulada, se nota un poco a veces la tensión también ahí en las calles, la gente que maneja. Claro. Ahora yo venía para acá y sí, ahí había un par de autos parados y la gente estaba como... Histérica. Y claro, muy desesperada, y ahí uno dice, oye, imagínate cuando llegue ahora Navidad después y ahí ya queda un colapso mucho mayor. Tú ahí tienes que bajar tu ventana, tu vídeo y decirle, puedes hacer ejercicio. A veces la rabia también la... Sí. Puedes meditar o puedes canalizar tu energía a través del entrenamiento. Así es. ¿Tienes bicicleta o cambia tu bicicleta por el auto? Claro. No sé, ahí porque Jorge viene en estado zen, porque como es deportista, los demás que andan ahí cascarrabia, yo creo que ni caminan, Claro, exactamente. no Es canalizan. verdad. Mira, es increíble, bueno, lo estamos diciendo en broma, pero es verdad lo que tú dices, tú sabes que es así, y se analiza mucho, incluso hay análisis de que las personas hoy en día tienen demasiadas frustraciones y eso es lo que liberan, Sí. bueno, eso lo vemos desde asalto, que obvio que es otro perfil, pero también a personas que son muy agresivas, Sí. lo vimos con el tema de los conserjes que salió en las noticias Sí. también. Pasa mucho por eso, y ahí también el deporte es fundamental, o sea, poder canalizar nuestra energía de una buena forma es lo más importante hoy en día y también de una forma más sana. O sea, Claro. también nos aporta el entrenamiento a tener una mejor salud mental, que Sí. también es importante. O sea, hoy día, de hecho, justo estaba leyendo un artículo en la mañana que hablaba sobre, nosotros hablamos mucho de la motivación y el esfuerzo, ¿cierto? Se habla mucho de el lunes empiezo, que necesita Claro. una motivación intrínseca, extrínseca. Y hoy día se hizo un estudio donde se descubrió que esta dopamina que está muy de moda, que todos hablamos de buscar la dopamina, etcétera, de forma natural, que eso es lo que entrega el ejercicio, hablaba que lo que necesitamos no es que la motivación, en este estudio se comprobó que no es la motivación la que genere el esfuerzo, sino que, eso lo encontré muy interesante, sino que el esfuerzo era el que empujaba la motivación y Claro. generaba la dopamina. O sea, cuando nosotros hablamos de que, pucha, tengo que estar motivado, no, es que tengo flojera de entrenar, no, es el esfuerzo, es el primer esfuerzo. O sea, cuando nosotros generamos, por ejemplo, vamos a un entrenamiento y me toca entrenar piernas, nadie quiere entrenar piernas, sentadilla, poco le gusta hacer la sentadilla, y hacemos nuestra primera serie o nuestra segunda serie, ese esfuerzo inicial que nosotros hacemos es lo que nos va a producir esa inyección que va al cerebro, por decirlo de alguna forma, y nos genera esa dopamina para luego estar motivados. Claro. Entonces, en realidad, con mayor razón, decirle a las personas que se muevan y que lo intenten o que se muevan
y hagan algún esfuerzo físico, porque al Claro. final ese esfuerzo físico es lo que me va a llevar a motivarme. O sea, Claro. no es que necesite tener todas las condiciones para poder entrenar, porque eso nunca va a pasar, es muy difícil, o estar motivado, un día voy a estar motivado, pero el resto de los días no voy a estar motivado. Entonces ahí lo que yo necesito es ese esfuerzo. Entonces me gustó ese estudio porque siempre hablamos de que hay que tener una motivación intrínseca, de las metas, etcétera, y eso está bien, obviamente, pero no se habla mucho del esfuerzo, porque al final el esfuerzo que uno hace es lo que nos está diciendo como voy por buen camino. Al Claro. final, bueno, como todas las cosas en la vida, cuando uno se esfuerza, obviamente Ujú. tiene mejores resultados, tiene más resultados. Entonces, ahí es donde se notaba claramente el esfuerzo, cómo contribuía en este caso a la generación de dopamina. Así que algo yo creo que quizás se va a hablar un poquito más adelante. Así que voy a ir con eso. A estar muy atentos entonces, porque cuando tú dijiste el entrenamiento y que a algunos no les gusta, a la gran mayoría no les gusta hacer piernas y a mí me gusta cuando Sí, entreno. a Me las mujeres encanta. generalmente les gusta mucho más hacer piernas. Sí, me gusta hacer piernas y me gusta hacer brazos. Será porque quiero que mis brazos estén apretaditos y bueno, y las piernas igual. A mí me encanta ver las piernas Moldeada. moldeadas, pues, fibrosas, sí. Claro. Sí, en general a las mujeres les gusta mucho entrenar piernas, son muy Sí, fanáticas de entrenar piernas. Los hombres son los que ahí esquivan el día de piernas, hay sí, que obligarlo y que no quieren, y que justo ese día se enferman y que tratan de claro. hacer dos. Pero en realidad yo les digo, da igual si tienes piernas delgadas o quieres, pero tienes que entrenarla por funcionalidad. Mm, Primero que todo, el entrenamiento de piernas genera mucha testosterona, sobre todo en los hombres, y obviamente es por el esfuerzo que se hace, los ejercicios que hace, por las zonas que obviamente trabajamos. Entonces es indispensable tanto para hombres como mujeres entrenar piernas. O sea, es como el mm, motor de nuestro entrenamiento. Y eso claro. tienen que entenderlo también los hombres, que muchos no les gusta entrenar piernas. Claro. Bueno, y aparte de entrenar, tener una vida sana, comer y Claro. equilibrado, Sí, obviamente, ¿cierto? Que, siempre hablamos de la nutrición. Eso tiene que siempre va ligado, obviamente, al esfuerzo físico, porque es la forma mm, de retribuir, en este caso, a mi cuerpo con respecto a un esfuerzo que yo desarrollé para que pueda nutrirse y tener cambios positivos, o lo que queremos, en este caso, conseguir, o claro, nuestro objetivo también por supuesto. específico. Pero en general, tampoco me pasa mucho que la gente cree que es como muy distinta la alimentación. Mm, Y esta semana pasada, varios alumnos que atendimos en la parte nutricional, me llegaron muy buenos comentarios, en general de las personas nuevas que ingresaron, diciendo, oye Jorge, tengo que comer más de lo que comía antes, oye, me encanta la dieta porque no voy a pasar hambre. mm, Y eso yo creo que es una tendencia, sí, del entrenamiento de fuerza. Porque claro, cuando yo entreno fuerza, duplico, por ejemplo, mis proteínas. Entonces, o sea, imagínate, si yo como cierta cantidad de proteínas, o debiera comer cierta cantidad de proteínas, si yo soy una persona inactiva, que no hago nada, ahora, si yo soy una persona que entrena 3 veces por semana, tengo que duplicar mi cantidad de proteína. O sea, ya voy a comer más de lo que yo generalmente quizás comía en ese claro. macronutriente. Entonces, hay que entender eso, que cuando una persona entrena y tiene un desgaste fuerte, como un desgaste de entrenamiento de fuerza, o también el entrenamiento híbrido que hablamos la Mm, semana pasada, que son las personas que entrenan fuerza y hacen otro deporte tipo outdoor cardiovascular, como ciclismo o como salir a hacer trekking o correr, y aprovechan lo bueno de la vitamina D, de estar al aire libre, junto con los beneficios del entrenamiento de fuerza. Son personas que tienen un desgaste mucho mayor. O sea, estamos claro. hablando de mujeres y hombres que pueden consumir entre 2.500 a 3.500 calorías diarias, Mm, lo cual es mucha comida. Entonces, al final, eso también yo creo que es muy positivo, entender que puedo comer mucho y si estoy entrenando, obviamente eso es algo que mi cuerpo lo va a agradecer y que lo necesita. claro. Sí, es verdad, yo creo que todos quienes van a entrenar también es que preocuparse del tema y aparte que cada persona es un mundo, o sea, todos Exactamente. somos distintos, yo no voy a comer lo mismo que comes tú, porque no peso lo mismo y no mido lo mismo que tú, entonces eso como que no lo entienden las Ahí es personas. donde vamos a entrar en el tema de hoy. Sí, Muy buena introducción, Karen. sí. Bueno, porque hoy vamos a hablar de fitness en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Sí. Bueno, así como el nombre lo dice, o sea, yo parte de las pautas que traigo para acá, también lo hice con el chat GPT. Sí. Claramente, ¿Aprendiste, Jorge? exactamente. Entonces, no puedes decir GPT, vamos a Ya. poner la GPT. Ya. Con ese chat, obviamente, vemos unas pautas, lo utilizo para reuniones, etcétera. Obviamente, el tema uno lo maneja porque es parte de los temas
obviamente cada profesional tiene que hacer. Como Claro. un médico también obviamente puede hacer una consulta, pero obviamente esta trae del conocimiento, del manejo del tema. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial o las aplicaciones que ya obviamente están integradas con la inteligencia artificial, llegaron para quedarse y no nos van a reemplazar ni a los entrenadores, ni a los abogados, ni a los médicos, porque es totalmente un aporte, yo siempre lo considero un aporte en todo lo que es conocimiento o un aporte también con respecto a una guía que yo pueda necesitar, pero la diferencia está que esa guía o lo que yo quiera desarrollar siempre va a ser paralelo al trabajo del profesional o incluso también va a ser una especie de guía para el profesional. Claro. Pero el resultado es muy difícil, pero muy difícil que se pueda desarrollar de forma autónoma. Yo eso quería explicar un poco ahora. ¿Por qué? Porque claro, es como que pasa mucho. Yo trabajo con 60% de médicos aproximadamente en mis alumnos, que son muchos médicos. Entonces ellos me comentan mucho eso. Me dicen, Jorge, hoy en día los pacientes llegan con el diagnóstico del chat. Dicen, claro. Le dice que tiene o algo similar y el paciente llega con, doctor, yo tengo esto o me pasó esto y esto, y llegan prácticamente con el diagnóstico listo, pero ahí es donde entra el médico y le dice que hay cosas que están correctas, pero como tú recién dijiste, todas las personas son un mundo distinto, sí. Por lo cual ahí es donde es totalmente importante el profesional y donde la IA nunca va a reemplazar en este caso a un profesional por el tema del criterio. Y ahí el criterio claramente es lo que va a marcar una diferencia. Ya, entonces, no tenemos que confiar en la IA al 100%. Así es, solo tenemos que guiarnos. Sí. Por ejemplo, yo recomendaría, voy a hablar un poco sobre eso, sobre la aplicación. Entonces, yo creo que tenemos que tomar lo positivo de las aplicaciones y no confiarnos al 100% para nada. O sea, solamente tomar las cosas positivas. ¿Qué es positivo? Por ejemplo, los smartwatch hoy en día nos entregan mucha información de entrenamiento. Entonces, con esa información de entrenamiento, tenemos un feedback directo que eso lo encuentro muy positivo. Por ejemplo, las personas en el gimnasio cuando entrenan están con su smartwatch y les marca de inmediato 30 minutos, cumpliste tu meta del día. ¿Sí? Oye, sí, porque yo a veces camino 2 cuadras y ya me está diciendo... Tienes que aumentar esa meta, Katy. Sí, no, si yo, mira, cuando tenemos que salir lejos voy en auto, pero... por ejemplo, de ahí tengo una reunión y me voy a piecito. Ah, sí, yo te he visto cuando sí, me voy caminando, llevo la lengua afuera, pero caminando. Lo que no dejo lejos mi auto, no por comodidad, sino que por seguridad. Muy bien. Sí, eso es, trato de dejarlo muy cerca mío, pero más por seguridad que por comodidad. Sí, eso también es importante hoy en día, el tema de la seguridad. Sí. Entonces, ahí es donde, claro, las aplicaciones, tal como tú dices, los smartwatch, que son uno de los primeros elementos que salieron, más también los sensores cardíacos, distintos tipos de sensores, desde los que van en el pecho a sensores también que pueden medirlo, incluso la insulina. Hoy en día hay sensores que nos ayudan a medir eso. Sí. Entonces, hoy en día la tecnología llegó para quedarse hace rato. Bueno, yo soy ingeniero en informática, tú sabes, entonces para mí esta mezcla me encanta. O sea, la mezcla entre fitness, entrenamiento e inteligencia tecnología, para mí es fascinante, a mí me gusta. O sea, yo creo que eso nos hace obviamente poder ser más específico, tener mejores resultados, guiar mejor obviamente a las personas para que tengan cambio. Y ahí es donde muchos dispositivos como los relojes nos van a ayudar. Pero ¿cuál es el problema de estos dispositivos? Por eso te digo que no hay que confiar 100%. El margen de error, se hizo un estudio de los smartwatch y es aproximadamente un 40% de error. Entonces, estamos hablando de un error bastante marginal, o sea, demasiado amplio para que nosotros podamos decir, no, efectivamente quemé tantas calorías o efectivamente cumplí mi objetivo diario, pero sí nos va a servir este feedback motivacional, tal como a ti te indicaba cuando tú ibas caminando y te decía, ¿sabes qué? Cumpliste tu primera meta del día de 30 minutos de actividad física. Después quizás cumpliste 10.000 pasos diarios. Entonces, todo lo que sea motivación y feedback nos va a hacer sentir bien porque nos está indicando que vamos bien en el día. Claro. Entonces, ahí tenemos un feedback que es súper importante. Y con respecto a entrenamiento,
claro, nos va a indicar que quemamos ciertas calorías, lo cual está un poco, ahí es donde vienen los problemas de estos margen de error. A veces estas calorías siempre son más de las que uno realmente quema, porque claro, el feedback siempre va a ser positivo del reloj, entonces ahí no hay que confiarse mucho, pero sí tomarlo como un estímulo de queme aproximadamente cierta cantidad de calorías en un entrenamiento que yo estaba realizando. Ya, por ejemplo, yo las personas que están ahora nos están viendo y que les interesa estar en movimiento, le han preguntado a ChatGPT y lo recomendable sería ver más o menos ya, por ejemplo, poner talla, peso, cuánto es lo que yo quiero entrenar, qué es lo que quiero disminuir, entonces me va a dar una pauta, ¿verdad? Claro. Pero después yo eso lo tengo que confirmar con los especialistas, pues. Claro, o sea, acá, esa es la idea. Claro, acá entramos a un tema de aplicaciones que son autónomas, aplicaciones que uno ingresa, claro, solamente peso, talla, mi objetivo, y de acuerdo a eso me tiro una planificación, y de acuerdo a mi nivel, algunas sí me van a preguntar, por ejemplo, hace cuánto entreno, el tiempo que de entrenamiento, o me va a preguntar mi tipo de nivel o quizá un par de ejercicios. Entonces me va... generalmente en realidad no preguntan los ejercicios, las que yo he visto, generalmente te preguntan el nivel o hace cuánto entrenas. Por ejemplo, yo entreno hace 6 meses. Ya, eso es una información. Yo entreno, ¿cuántos días a la semana tú entrenas? Yo entreno 5 veces a la semana. Entonces, eso lo va a sumar a mi peso, a mi composición y me va a entregar un prototipo de rutina para, según mi experiencia. Pero eso es positivo. Pero ¿cuál es el problema? Yo acabo de hacer una consulta, cuando estaba esperando ahí en la salita, y hice una consulta al chat GPT de una foto de un alumno mío que estaba en la mañana, una alumna, perdón, que estaba embarazada y que hizo una sentadilla. Entonces le puse, ¿me puedes analizar esta sentadilla? Y efectivamente... No, es que a mí me da miedo ChatGPT, ya. Analiza todo, y de hecho analizó la sentadilla, que la barra, que era un back squat, que la barra estaba abajo del cuello, que eso estaba bien, analizó que el movimiento del pie no se levantó la punta del talón del pie, por lo cual el empuje era desde el medio del pie, me indicó eso, que la espalda estaba recta y que había una buena posición, y me indicó también que dio muchas indicaciones de correcciones, también indicó que en este caso la persona tenía una buena separación de piernas con respecto y un torso que estaba erguido. Pero ¿qué nos indicó? Aquí te doy un gran ejemplo, que la persona estaba embarazada. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo cambia todo. Ya que la persona esté embarazada, es otro tipo. La amiga que vino... Es otra embarazada. Sí, de embarazada, que son las dos. Pero era la otra persona que está embarazada, que es Javiera, que hoy día fue, de hecho, su última clase. No, con 37 semanas y media, no. 38. Y ya estaba ¿Primeriza? Primeriza. Y entrenando hasta el último día, así que felicitaciones para ella y vamos a subir una fotito después para que la puedan conocer. Pero eso es lo positivo del entrenamiento de fuerza, que llegamos a eso. Entonces ahí, por ejemplo, el chat no ayudó directamente a indicar que la persona estaba embarazada. Entonces no lo pudo determinar tampoco con la imagen, porque claro, pudo haber pensado que era una persona con obesidad. Entonces ahí es donde entramos los profesionales, porque claro, si yo analizo esa sentadilla de una persona normal, voy a indicar cierta característica, pero si es una persona que está embarazada, por ejemplo, el peso, hay una disminución del peso, de la carga, quizá hay una disminución en algunos rangos de movimiento, obviamente, por el tema del embarazo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no las va a analizar ni una aplicación, ni un chat, ni tampoco va a analizar, por ejemplo, una progresión, o tampoco va a analizar que una misma persona, o sea, que yo puedo tener 5 personas que hacen 5 sentadillas diferentes, porque eso va a depender, por ejemplo, del largo de su fémur, de su hueso. Claro. Entonces va a depender de qué tan largo tiene su fémur, de qué tan, de que su torso, si es más corto o más amplio, va a ser si es que la persona, por ejemplo, se curva más hacia adelante o está un poco más erguida. Entonces eso lo va a determinar el largo de mi torso respecto a mi bisagra de cadera o a mi flexión de cadera. Entonces, esos análisis que ya son más antropométricos son análisis demasiado detallistas que, claro, quizás si el chat yo lo pongo de lado en una foto, me va a indicar esos rangos, pero ya ver a la persona en movimiento, eso es lo que va a hacer que el profesional pueda determinar, mira, yo creo que puedes con 5 o 10 kilos más, porque ya es una cosa de percepción de esfuerzo, es algo que tiene que ver más con sentir el movimiento o el ejercicio que estoy haciendo, y el control en este caso, por ejemplo, de la carga que yo esté ejecutando o moviendo. Entonces, ahí es donde ya toda la inteligencia artificial nos va a servir, pero
ahí necesitamos sí o sí al entrenador que esté viendo in situ esos detalles para que así tú puedas ir mejorando al siguiente nivel. Sí. Entonces, cuando yo te decía, a mí me encanta, me gusta, y yo no soy de los que va a decir que no, que el entrenador es todo. No, sí sirve. O sea, si yo quiero empezar a entrenar, por ejemplo, y me tiro una rutina básica de hacer, por ejemplo, 30 minutos de entrenamiento y me hice flexiones de brazos, a sentadillas libres, yo con moverme y hacer eso ya me está ayudando. Claro. Entonces ya ahí tengo algo de conocimiento con respecto a lo que estoy haciendo. Pero para ir pasando al siguiente nivel, ahí ya voy a necesitar, sí, quizás a un profesional que me esté guiando o que me observe para no lesionarme o para definitivamente mejorar. O sea, entendamos que, por ejemplo, esto, independiente de la inteligencia artificial, ya hay personas que entrenan en los gimnasios hace muchos años. ¿Y cómo entrenaban? Con una guía, algunos andan con aplicaciones, otros con alguna guía estándar que le entregaban antes en el gimnasio, no sé si te acuerdas, sí, como haz, sentadilla, peso, y casi todos hacían lo mismo. ¿Te acuerdas? Sí. Te entregaban una hojita y todos andaban en la hojita recorriendo las mismas máquinas. Sí, de acuerdo. Eso, ya. Eso era algo muy antiguo y que, claro, era la primera aproximación de ejercicio. Pero si se ven los estudios, menos del 10% de las personas que entrenan en un gimnasio tienen resultados reales. Entonces, eso es lo que manda. Entonces, si yo digo, ¿pero por qué si todos entrenan en el gimnasio? O sea, si fuera así de fácil, ¿para qué estamos nosotros? O sea, claramente todos tendrían resultados, solo con levantar un peso ya tendría resultados. Pero no es tan así. Entonces, ahí es donde están las variables como en la progresión de carga, de ejercicio, tiempo de descanso, análisis de la cadencia, el tiempo de ejecución bajo tensión de un músculo para que pueda crecer. ¿Cuánto es el estímulo semanal, por ejemplo, que yo debo hacer por mis piernas para que me crezcan? ¿Cuánto debo entrenarla? ¿Cuántas series a la semana? 16, 30, 15, depende de la persona. Entonces, ahí es donde ya yo creo que la inteligencia artificial, si bien estoy seguro que cada vez va a ser más precisa, pero va a ser interacción con el entrenador. Entonces nosotros vamos a estar con la inteligencia artificial viendo quizás con datos más concretos o analizando con la cámara en tiempo real tu sentadilla, nos va a entregar información y nosotros la vamos a interpretar. Que hoy en día es lo mismo que hace un médico cuando tiene alguna duda, consulta algo de algún procedimiento y con eso ya el médico dice ya, tenía una duda pero ya con esto me la aclaro. Entonces al final siempre va a ser una ayuda pero nunca va a ser algo 100% autónomo, eso dejarlo claro, que es casi imposible. Exactamente. Mensaje para el día de hoy, Jorge, para quienes nos están viendo, que nos están escuchando, tienen ganas de entrenar, se les pasa de repente, pero también es una buena ayuda la inteligencia artificial, pero no al 100%. Así es, mensaje ese y el otro mensaje de lo que te comenté que había leído en la mañana, el tema del esfuerzo, que para mí es muy importante entender que todos nos movemos, que todos tenemos que estar en movimiento. Y en realidad el consejo para las personas que están viéndonos es muévete, haz un esfuerzo. Ese pequeño esfuerzo, o sea, tu pequeño esfuerzo de hoy que va a ser quizás entrenar 30 minutos, 15 minutos o salir a correr 15 minutos, 30 minutos, eso te va a generar esa dopamina que tú buscas real, que obviamente es la dopamina que nosotros queremos y de esa forma no te vas a dar cuenta cómo vas a ir aumentando en este caso esa dosis de esfuerzo todos los días o toda la semana. Pero el esfuerzo es lo que nos va a llevar a esa motivación. No esperes que esté todo perfecto, que tengas, no sé, las zapatillas nuevas, que tengas la ropa, etc. Simplemente muévete a un pequeño esfuerzo y te vas a dar cuenta cómo vas a ir mejorando todos los días. Exactamente. Muchas gracias, Jorge. Que te vaya súper bien. Un buen inicio de semana. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.